Hola, profe. Hola, Ernestina, ¿dónde estás? Ya es hora de empezar el programa. Estoy a 20 cuadras del laboratorio nada más. Lo que pasa es que no puedo llegar, está todo inundado. Tengo que cruzar una avenida, no se ve nada, profe. Bueno, te esperamos. De paso te vas empapando un poco de lo que es el tema del programa de hoy, las inundaciones. Sí, empapada voy a llegar, empapada y sumergida, la verdad, porque cada vez hay más agua. Dice en la radio, no puedo escuchar bien porque hay mucho ruido, pero que cayeron muchos milímetros en media hora. Estoy cerca, de todas maneras, así que espero llegar en 20 minutos. ¿Cómo estaba afuera? ¿Cómo andan? Yo, pasada por agua, no saben lo que es la calle. Y justamente lo que acabo de ver me dieron muchas más ganas de saber todo sobre la causa y el efecto de las inundaciones. Estaba pensando mientras venía, y tuve mucho tiempo para pensar, que en Buenos Aires, para muchos, una inundación puede significar simplemente una molestia. Por ejemplo, llegar tarde a algún lugar. Que en el momento nos da bastante bronca, obviamente. Pero en la misma ciudad, para otros, puede significar dejar sus hogares, perder mucho de lo que tienen en sus casas. También en zonas rurales donde una inundación además puede arruinar plantaciones, matar el ganado, cortar caminos. En casos extremos, inundaciones arrasan pueblos enteros, los sumergen para siempre, convierten terrenos en lagunas o cobran muchísimas víctimas. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, que ya te presentamos. Hoy vamos a saber cómo y por qué se producen las inundaciones, cuáles pueden ser sus causas, a qué se considera una catástrofe generada por una inundación, si pueden evitarse estos desastres, cómo impactan las inundaciones en Buenos Aires y en distintas zonas del país, y qué es la gestión del riesgo. ¿Cómo definimos lo que es una inundación? Las inundaciones son eventos naturales relacionados con el funcionamiento de lo que se llama el ciclo del agua. Claro, el ciclo del agua. El agua de la Tierra, del planeta, está en constante movimiento. Y a ese proceso se lo conoce como el ciclo del agua. Pero vamos a ver cuáles son exactamente los pasos de este ciclo. El ciclo del agua comienza cuando el calor del sol evapora el agua de los océanos hacia la atmósfera. Así se forman nubes. Con los vientos, estas nubes se desplazan hacia los continentes y producen lluvias o nieve. La mayor parte de la lluvia cae sobre los océanos y el resto sobre tierra firme. Parte de ese agua es recogida por los ríos, que cumplen una función muy importante porque la transportan nuevamente hacia los océanos y así el ciclo vuelve a empezar. Qué interesante, profe. Pero entonces las etapas principales del ciclo del agua son 3. Claro, la primera, la de evaporación, la segunda, la precipitación y la tercera, la escorrentía. Perdón, profe, la evaporación, todos sabemos lo que es. Las precipitaciones, nos podemos imaginar. Pero la escorrentía, no se ponga celoso, discúlpeme, pero yo lo tengo que buscar en el diccionario. La escorrentía es el sistema de desplazamiento de las aguas de lluvia que circulan sobre la superficie de un terreno. Creo que quedó claro lo de la escorrentía, pero vamos a una demostración práctica. Supongamos que esta es parte de la superficie de un continente con un cierto desnivel. Al caer el agua sobre el terreno, por su inclinación, se va desplazando desde las partes más altas hacia las más bajas, hasta llegar a nivel del mar. Según las características del terreno en el camino del agua, se pueden formar lagos, lagunas o humedales. Y el resto del agua sigue su curso hacia los ríos y los mares, como vimos en el ciclo del agua. ¿No es así? Así es, pero tendríamos que contar qué obstáculos puede encontrar el agua en su camino, en esos terrenos en desnivel. Yo tengo algunos ejemplos. Las plantas, los árboles, los montículos de tierra o de piedra, que van alterando el escurrimiento del agua y entorpeciendo su libre circulación. En algunas zonas, los obstáculos pueden ser vías de tren o caminos o cualquier tipo de construcción. Creo que llegamos al momento de la pregunta clave. Y la pregunta clave es... ¿cuándo se produce una inundación?
Las inundaciones se producen cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber las cantidades de agua como lo hacen habitualmente. Veamos esto. Bueno, ¿qué pasa cuando regamos moderadamente una planta en una maceta? La tierra absorbe el agua. Si seguimos regándola, saldrá agua por la parte inferior. Y si seguimos, también comenzará a acumularse en la parte superior, sobre la tierra, y terminará por desbordar. Porque la tierra no puede absorber tanta cantidad de agua. Dijimos que las inundaciones se producen cuando el terreno y su vegetación no pueden absorber la cantidad de agua que reciben. Entonces el agua fluye, se desplaza, sin que los ríos puedan canalizarla, o que los estanques naturales o pantanos artificiales creados por medio de presas puedan retenerla. Y en este curso sin contención, el agua ocupa zonas habitualmente libres de ellas. Podríamos hablar de muchos casos de inundaciones y de zonas inundables en la Argentina. Pero elegimos el centro del país, la provincia de Córdoba, y dentro de ella la región pedemontana. La visitamos para conocer el problema de la zona que nos contaron ingenieros agrónomos, autoridades y pobladores afectados. Creo que con lo que aprendimos hasta ahora, vamos a entender muy bien por qué sucede lo que nos van a contar ahora. El problema se inicia con una falta de infiltración. Acá tenemos lluvias importantes, hasta 160 milímetros en una hora, lo que genera grandes caudales de agua que corren sobre el suelo. Eso primero nos empieza a llevar la capa fértil, luego hay una erosión en pequeñas zanjitas y luego en cárcavas y después en grandes cárcavas. A medida que se va acumulando el agua, porque toma mucha velocidad y más abajo trabaja por masa. Eso cuando se encontraba con un alambrado o un camino, se desviaba del cauce principal y se iba por el camino o al lado del alambrado y eso trabajaba como canal. Tienen caminos, no canales, muchos de ellos se transforman en canales. Hoy más del 50% de los caminos rurales están perdidos. Después podemos llegar a ver un camino que actualmente tiene 17, 18 kilómetros de cárcava, que es muy grande, que llevó todo el agua hacia la pendiente principal, que es hacia el este. Fue juntando el agua de varios bajitos y canalizó todo haciendo un desastre. Fundamentalmente nosotros tenemos un escurrimiento oeste-este. Entonces, y estamos en una zona bastante plana, puede ser comparada con un plato. Es decir, el agua que entra a la cuenca de las perdices, por ahí se torna incontrolable justamente por no tener pendiente. Que el agua vaya por donde ella quiere genera el anegamiento principalmente de los caminos, con lo cual genera que la producción no se pueda sacar de los campos o que se vaya hacia otros sectores donde pueden salir y nos genera un problema económico a las perdices. Después de una lluvia grande, a las 8 horas a mi campo llega una buena cantidad de agua por los canales, que desborda, llena de tierra colorada. Tenemos alambres tirados, caminos rotos. Bueno, si te agarran el campo no podés salir por 2 o 3 días. Esto afecta no solo al productor, sino a las poblaciones que están cerca, al que pasa por la ruta, ¿no? Al ferrocarril que está cortado. Y esto, cuando se va haciendo cada vez más grande la cuenca que vamos tomando, inunda ciudades como Corralito, Colonia Almada, Oncativo. Las lluvias de esta zona han llegado a cortar la Ruta 9. ¿Y qué se hizo para enfrentar todos estos problemas? Entre otras acciones, se realizó un proyecto que financió el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales de la Secretaría de Agricultura. Un proyecto de conservación de suelos y de manejo de los escurrimientos que incluyó distintas obras en esa región pedemontana de Córdoba. El desborde de los ríos, la subida de los mares por encima del nivel habitual o las avalanchas causadas por tsunamis son algunas causas de inundaciones. Las inundaciones por el desborde de los ríos, las inundaciones fluviales, son procesos naturales que se producen periódicamente. Estas inundaciones provocan la formación de llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles donde tradicionalmente se desarrolló la agricultura. En las zonas marítimas, los embates del mar modelaron las costas y crearon zonas pantanosas, como albuferas y lagunas. Pero cuando las inundaciones afectan zonas pobladas, causando pérdidas materiales, muertos y heridos, se considera que estamos frente a una catástrofe.
Cuando se habla de un desastre generado por inundaciones, ¿qué factores deberíamos analizar, profe? Hay que analizar el proceso que lo genera y analizarlo en función del impacto que implica en el medio ambiente. Un desastre por inundación es el resultado de un proceso que comienza, por ejemplo, cuando se permite que una población se instale en zonas inundables, o cuando se realizan obras de infraestructura que no son adecuadas, o cuando no se las realiza. Muchas veces escuchamos que se informa sobre distintas inundaciones y se habla de los daños causados por lo que denominan un desastre natural, pero pocas veces se analiza si pudo haberse evitado. La tala de bosques favorece el hecho de que se produzcan inundaciones. ¿Por qué? Los árboles cumplen una función de pequeños diques. Hacen más lento el escurrimiento del agua. Eso permite justamente que el agua penetre en el suelo. Si sacamos todos los árboles, el agua corre mucho más rápidamente. Por eso es importantísimo preservar los bosques. Porque con el tiempo, la tala, la eliminación de estos bosques va a provocar inundaciones y también va a disminuir la cantidad y la calidad del agua. Este problema va a afectar hasta a las ciudades distantes, pero hay otros factores que favorecen las inundaciones. ¿No, profe? Sí, tanto las inundaciones como las sequías, que siempre fueron problemas para la agricultura. El cambio climático está produciendo inundaciones y sequías, pero hay muchos otros factores que las provocan o las favorecen. El aumento de la densidad de población, que impacta fuertemente en el medio ambiente. El uso cada vez mayor de tierras marginales para cultivos inadecuados, que aumenta la erosión del suelo y hace que se produzcan inundaciones súbitas. La agricultura intensiva y el uso de potentes maquinarias agrícolas, que destruyen la protección vegetal del suelo, y la deforestación de tierras con fuertes pendientes, que también eliminan la cobertura vegetal que las protege. Todos estos factores favorecen la posibilidad de inundaciones. Uy, me encanta esta sección. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Sabías que tsunami es una palabra japonesa que significa ola y se utiliza para definir las olas marinas de origen sísmico? ¿Sabías que un tsunami puede viajar cientos de kilómetros por el mar a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora? ¿Y sabías que sus olas pueden alcanzar los 15 metros de altura al llegar a la costa y que la isla de Hawái fue azotada por más de 40 tsunamis en los últimos 2 siglos? Olas de 15 metros de altura. Claro, así provocan esos desastres. Sí, el terrible tsunami de 2004, que castigó al sudoeste asiático, causó más de 230.000 muertes y es la peor catástrofe en lo que va del siglo. Afectó a muchos países como Indonesia, Sri Lanka, la India, Tailandia y Malasia. Pero dejemos los tsunamis, Ernestina. Creo que ya aprendimos unas cuantas cosas sobre las inundaciones. Ya sé. Llegó el momento de ponerme a prueba con el primer Pasando en Limpio de hoy. Empecemos. Vimos que las inundaciones son eventos naturales relacionados con el ciclo del agua. Este ciclo comienza con el calor del sol, evapora el agua de los océanos. Así se forman nubes que se descargan como lluvia o nieve. En los continentes parte de esta agua es absorbida por la tierra. Otra fluye, es recogida por los ríos que la llevan a los océanos y así empieza el ciclo otra vez. Las 3 etapas del ciclo son la evaporación, la precipitación y la escorrentía. Las inundaciones se producen cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber las cantidades de agua que reciben. El agua fluye sin que los ríos puedan canalizarla ni que estanques o presas puedan detenerla e inundan distintas zonas. Y se considera que es una catástrofe generada por la inundación cuando afecta a zonas pobladas y causa muertes, heridos y daños materiales. También vimos factores que favorecen las inundaciones, como la tala de bosques o el uso inadecuado de tierras para agricultura. Profe, ¿algo más para agregar? Muy bien, muy buen resumen. Ahora el siguiente paso es hablar del riesgo de inundación. Para poder abordar el riesgo de una inundación hay que analizar al menos estos 4 componentes. La peligrosidad, la vulnerabilidad, la exposición y la incertidumbre.
Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno. En principio hay que considerar el peligro potencial que implica el fenómeno natural. Este peligro depende de las características del fenómeno mismo. Lo que hay que hacer es analizar los mecanismos que originan este fenómeno para tratar de entender y predecir su comportamiento. La vulnerabilidad está relacionada con la situación de las personas sobre las que impacta el fenómeno natural, la situación socioeconómica de esa población afectada. La exposición se refiere a cómo están distribuidas las personas y los bienes materiales que pueden ser afectados por el fenómeno natural peligroso. Cuando no se puede predecir el comportamiento de un fenómeno físico peligroso, ni se puede evaluar la vulnerabilidad ni la exposición, estamos en una situación de incertidumbre. Es decir, afrontamos una situación que no podemos resolver en base a conocimientos o información existente, pero que requiere una solución urgente por su gravedad. Un ejemplo extremo es el del tsunami de 2004, que se produjo en forma violentísima e inesperada. Profe, vamos a hablar de las inundaciones en Buenos Aires. Por eso estábamos marcando la trayectoria de los arroyos entubados que corresponden y que corren por debajo de la ciudad. Siempre escucho los nombres de estos arroyos cuando se habla de inundaciones. A principios del siglo XX, la surcaban 4 arroyos. Entre 1920 y 1940, esos 4 arroyos fueron canalizados. Son los arroyos Vega, Maldonado, Medrano y Sildañez. Esta es la desembocadura del arroyo Maldonado en el Río de la Plata. Hoy este sistema hidrológico de los 4 arroyos, cuando las lluvias son de cierta intensidad y se dan en cierto lapso de tiempo, no puede transportar la cantidad de agua que recibe de las alcantarillas. Los arroyos desbordan y las calles de muchos barrios se inundan. Este es su comportamiento normal, natural. Es decir, tal como están las obras, sabemos que bajo ciertas condiciones las inundaciones se van a producir. Pero en Buenos Aires, no toda la población está en iguales condiciones para afrontar el desastre de una inundación. Hablamos de la vulnerabilidad, ¿no, profe? De la situación social y económica de las personas que afecta la inundación. Por favor, Ernestina, acércate al mapa de la ciudad. Marcá en el mapa algunos barrios de la zona norte de la ciudad. Y pueden ser Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez. Bien. En toda esa franja norte se concentra la población con mayores ingresos económicos. Y esta situación contrasta con los barrios de la zona sur. Toda esta franja de la ciudad, ¿no, profe? Claro, en toda esa zona, en general, viven los sectores más populares. Y entre las franjas norte y sur, un gran espacio es habitado mayoritariamente por sectores medios, aunque también haya bolsones de pobreza. Entonces, las inundaciones que se producen en Palermo, Belgrano o Caballito impactan sobre personas de los sectores altos y medios. Y las que afectan a La Boca o a Villa Soldati impactan sobre muchas personas pobres o de bajos recursos. Uy, profe, tengo una emergencia. Recibí un mensaje de texto de una tía mía que tiene medio metro de agua en la puerta de su casa y para colmo, se cayeron unos cables de electricidad en la vereda. ¿Pero a quién puedo llamar para ayudarla? ¿A la policía? ¿A los bomberos? Tendrías que llamar a Defensa Civil. Ah, tengo el número guardado, espere. Bueno, el nombre completo es Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil. Depende del gobierno de la ciudad y es el organismo que interviene en el momento del desastre. Está llamando, profe, pero mientras cuéntenos cómo se actúa ante una inundación grave que puede convertirse en un desastre. Hay un ciclo que comprende 3 momentos, antes, durante y después. El primero, la fase predesastre, se relaciona con la prevención. En esta etapa actúa el Instituto del Agua y el Ambiente, que desarrolla acciones para aumentar la capacidad de los desagües de la ciudad. En la segunda etapa, es decir, durante el desastre, se moviliza todo el equipo y personal capacitado para el rescate, para salvar vidas y bienes. Y la tercera fase es la posterior al desastre. Incluye las acciones para volver a la normalidad a la comunidad que fue afectada por la inundación. Según la gravedad del caso, estas acciones pueden ser, por ejemplo, regresar a la gente a sus hogares, reparar los daños, restablecer los servicios, la limpieza de las calles.
Como vimos, las inundaciones en Buenos Aires son recurrentes. Antes mencionamos los componentes de riesgo. En Buenos Aires podemos hablar de peligrosidad, de alta exposición de personas y bienes, de vulnerabilidad de distintos sectores, de incertidumbre. ¿Cómo llegamos a esta situación, profe? Por muchos factores. Podemos hablar de falta de planes y de obra, o de obras inadecuadas, pero fundamentalmente de una concepción equivocada a lo largo de la historia para hacer frente a los desastres. Por mucho tiempo no se incorporó una gestión de riesgo como parte de la gestión de las cuestiones de la ciudad. Ernestina. Uy, ¿qué tal, profe? Me sorprendió. Estaba refrescando algunos temas porque llegó el momento del Pasando en Limpio 2. A ver, ¿por dónde empezar? ¿Por los componentes del riesgo de una inundación? Me parece bien. Para abordar el riesgo de una inundación hay que analizar al menos 4 componentes: peligrosidad, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre. La peligrosidad depende de las características del fenómeno mismo. Hay que analizar qué mecanismos lo originan para tratar de entenderlo y predecir su comportamiento. La vulnerabilidad se refiere a la situación socioeconómica de las personas a las que afecta la inundación. La exposición a cómo están distribuidas esas personas y bienes que pueden ser perjudicados. Y la incertidumbre surge cuando no se puede predecir el comportamiento del fenómeno peligroso, ni se puede evaluar la vulnerabilidad ni la exposición. Cuando hablamos de un desastre por inundación, hay que considerar acciones en 3 momentos. Antes del desastre debieron desarrollarse acciones de prevención. En una ciudad, por ejemplo, el aumento de la capacidad de los desagües. Durante el desastre, actúan los equipos de rescate para salvar vidas y bienes. Y después del desastre, se debe volver a la normalidad a la comunidad afectada por esta inundación. ¿Qué tal, profe? ¿Nos queda algo por decir? Creo que sería bueno enfatizar algo, que para evitar el desastre de una inundación hay que concebirla como un proceso en el que hay que considerar cuestiones que tienen que ver con la peligrosidad, con la vulnerabilidad, con la emergencia y con la reconstrucción de los daños. La prevención es un tema fundamental. Cuando se reparan los daños de una inundación, por ejemplo, debería trabajarse también para reducir la vulnerabilidad y no solamente recomponer todo como estaba antes de que se ocurriera el desastre. Se trata de reaccionar, no cuando ya es tarde, cuando el agua cubre barrios precarios, sino antes de que esa población se asiente en un lugar que se sabe que cuando caiga determinada cantidad de lluvia va a ser cubierto por el agua. También la comunicación, la información sobre el riesgo es importante para los pobladores, para las autoridades. Información que es muy valiosa también para tomar decisiones. Como conclusión, podríamos decir que las inundaciones son parte de un proceso natural, pero los desastres por inundaciones podrían prevenirse con una buena gestión de riesgo. Llegamos al final, yo me voy a ir, espero que afuera no llueva, por las dudas. Agarro piloto y paraguas, aunque en realidad pienso si no debería llevar un gomón o un salvavidas. Profe, me despido y me despido de ustedes. Hasta la próxima.